Mi nombre es Juan Pablo Más Ramos, soy del grupo 9A y en el día de hoy les voy a exponer la temática de la guía 1 del primer periodo. Mi grupo está conformado por mi persona Juan Pablo Más, José Gabriel Vega, Jair Vergarura y Juan Felipe López Contreras. Somos del grupo 9A, es la guía del primer periodo 2021. Datos para decir, la información que tengo está basada en la iglesia católica, Google y la guía. Y intenté no dar mucha opinión personal, pero ahí está. Espero que les guste. Muy buenos días. Bueno, entonces ahora pasaremos con el primer tema, los mandamientos. Para empezar, una breve explicación de los mandamientos. Los mandamientos son, también conocidos como el decálogo de las palabras griegas, son un conjunto de principios éticos y de adoración que juegan un papel importante en el judaísmo y en el cristianismo y en el catolicismo, que incluyen instrucciones de cómo orar solo a un Dios y guardar el día de reposo, así como también prohibiciones y adulterio, y diferentes grupos religiosos siguen distintas tradiciones en cuanto a la manera de interpretarlos e enumerarlos. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva, que es la número 10, la número 2, que dice los 10 mandamientos. Ok, los mandamientos son: primero, no amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas en nombre de Dios. Cuarto, honrarás a tu padre y madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no darás falso testimonio. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y por último y décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Ok, una de las preguntas del primer tema es origen de los mandamientos. Esta tiene mucha historia y tampoco hay una fecha exacta, pero según la Biblia y la historia, el origen de los 10 mandamientos fue durante el Éxodo. El Éxodo fue un periodo de tiempo que se ha propuesto la fecha de origen entre los siglos XVI y XVIII antes de Cristo. Se originaron como una alianza entre Yahweh y Israel cuando Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí para que estos sirvieran los principios que debería seguir la humanidad. Y por último tenemos época de los mandamientos. Es parecida, pero se habla de que en Egipto, entre los años 1550 y 1295 a.C., apareciera en el llamado Papiro de Aní, que fue uno de los primeros libros. Fue el famoso libro de los muertos del antiguo Egipto, donde los judíos los cambiaron y allí se encontraron los mandamientos. Entonces, esta puede ser una época en la que se puede ser famosos los mandamientos. Este es el primer tema, los mandamientos, y pasamos al segundo tema. Muchas gracias, Juan Pablo Más. Buen día, profesor. Mi nombre es José Gabriel Vega Jiménez, del grado 9A. Estoy haciendo grupo con mis compañeros Juan Felipe López, Juan Pablo Mas y Heider Vergarura. Mi tema sería el segundo, sobre si Jesús fue tentado por el diablo. Exposición sobre si Jesús fue tentado por el diablo. La tentación, primero debemos saber si la tentación es buena o mala. La tentación como tal no es buena ni mala, ya que esta no dice que hagamos algo malo, solo que según la cosa que nosotros queremos, la tentación actúa. Es decir, si nosotros queremos hacer algo malo pero no nos lo permiten, la tentación actuará hacia esa cosa mala. En cambio, si tú quieres hacer una cosa buena, la tentación actuará para que tú hagas eso. Así que, ¿podemos vivir sin tentarnos? La respuesta es que no, debido a que ésta actúa sin necesidad de nosotros darnos cuenta. Y si no existiera la tentación, solo seríamos una cáscara vacía que solo actúa sin ninguna razón.
Así que con esto podemos decir que la tentación es parte fundamental del ser humano, porque sin esta no podríamos escoger lo que queremos. ¿Cuántas veces fue tentado Jesús? ¿Alguna vez lo aceptó? Jesús fue tentado a lo largo de toda su vida, y las preguntas que todos nos hacemos son algunas como, si este fue tentado toda su vida, entonces, ¿cómo no sucumbió ante ninguna? Esto es así como todos nosotros tuvo tentaciones que él pudo confrontar y tomar las decisiones que no lo hacen tomar un mal camino, sin tener que sucumbir ante los pecados. Si Jesús era humano como todos nosotros, entonces, ¿cómo fue que sobrevivió sin comida ni agua durante 40 días? Esta pregunta es respondida con decir que esta es solo una manera de interpretar las cosas, una manera de decir que en toda su vida nunca sucumbió ante estas tentaciones, como lo es una de estas en la comida, ya que esta, como la Biblia lo dice, ayunaba. Entonces, ¿cuántas veces fue tentado Jesús? Jesús fue tentado a lo largo de toda su vida, pero en la Biblia esto se representa como que fue tentado 3 veces, ya que el número 3 vendría siendo algo que representa totalidad. Teniendo en cuenta que en la Biblia dice que Jesús fue tentado 3 veces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles fueron esas tentaciones? La primera vendría siendo la tentación del desierto. En esta la Biblia nos dice que tras 40 días sin comer, Jesús sintió hambre y el tentador le ofreció que dejara atrás su ayuno y convirtiera la piedra en pan. La segunda tentación fue la tentación del pináculo. Este se encontraba en una de las galerías del templo que estaba a 100 metros. El diablo tentó a Jesús a tirarse para que demostrara que Dios siempre lo cuida y no dejaba que nada le pase. La tercera tentación que tuvo Jesús fue en una montaña. Él observaba con una vista imaginaria todos los reinos de aquel entonces, y su tentador, cuando lo encontró, le ofreció que se uniera al diablo para así obtener más beneficios y riquezas. Jesús fue un reemplazo de Dios. Según los evangelistas, Dios había fallado en su misión de engrandecer el pueblo de Israel. Debido a que éste no instauró la paz y aires de esperanza como lo tenía planeado Dios, así que según los profetas, Dios enviaría a un Mesías que instauraría de nuevo la paz en Israel. En la Biblia nos dice que Jesús sobrevivió 40 días sin comida ni agua en el desierto. Pero si Jesús es humano, entonces ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo esto y las demás cosas que parecen casi imposibles? La respuesta es que los evangelistas dijeron esto como una enseñanza para todos. ¿Cuáles son los tentadores de los que habla la Biblia? Cuando se dice que Jesús soportó 40 días sin comer ni beber, se refiere a cuando Jesús creó y repartió el pan cuando el pueblo pasaba hambre. El tentador aquí fue el mismo pueblo, debido a que estos quisieron utilizar a Jesús como medio de desaparición de sus desgracias. Y Jesús, al ver la necesidad del pueblo, sucumbió ante la tentación. Como segundos tentadores tenemos a los fariseos y saduceos, que le dijeron que si era tan poderoso quisieron un acto de poder y les dio una señal en el cielo. Pero Jesús los dejó y se fue, y con esto solo recibió burlas. Entonces, como conclusión, tenemos que Jesús a lo largo de toda su vida tuvo tentaciones, que no son como la Biblia dice, sino que son interpretaciones de lo que le pasó a Jesús en vida. Yo les vengo a poner el tema de la temática 3. Jesús descendió a los infiernos. Empecemos con la bajada de Cristo a los infiernos. La bajada de Cristo a los infiernos es fundamental para la confesión cristiana. Los que asisten los domingos a la iglesia después de escuchar la predica del sacerdote participan del rezo del credo. Pero esto no le presta mucha atención. Lo hacen de una manera mecánica y rutinaria. Y así dicen afirmar creer que Jesús murió, resucitó y descendió a los infiernos. El Sábado Santo. El Sábado Santo es considerado un dogma para este día. ¿Pero qué es un dogma? Un dogma es un punto esencial de la religión. Infierno. El concepto de infierno, según la teología cristiana, es el lugar donde bajan todos los condenados. En cambio, los infiernos es un lugar donde el pueblo de Israel imaginaba en la antigüedad que iban todos los que morían. Aquí podemos ver algunas imágenes representativas de que Jesús descendió a los infiernos. El Sheol o los infiernos. Los hebreos no habían desarrollado casi nada de la doctrina del más allá. ¿Pero qué es una doctrina? Una doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas. El Sheol era considerado el lugar donde iban todos los que morían tras la muerte. La carta a San Pedro. San Pedro en su primera carta escribió que Jesús murió como hombre y resucitó. Jesús, siendo Dios y gozando del poder y la condición divina, haya aparecido como un simple mortal y haya probado el Seol no fue algo fácil de admitir para los creyentes de distintas épocas.
El mismo San Pedro en su primera carta escribe, como lo dije anteriormente, Cristo como hombre murió, pero resucitó como espíritu. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de difuntos resucitaron. La creencia de la cultura mediterránea. La creencia era que el inframundo era el lugar donde descendían las almas que morían tras la muerte. A pesar de que el descenso de Cristo a los infiernos es un episodio apenas seguido por el Nuevo Testamento, despertó una gran curiosidad entre los primeros y se convirtió en el foco de muchas leyendas cristianas. Cristo bajó a los infiernos. Cristo bajó a cualquier infierno, pero no a todos por igual. Cristo bajó no a cualquier infierno. A pesar se tradujo una impugnante por su incredulidad y por su malicia, que los santos patriarcas que estaban encerrados en el infierno solamente por el pecado original, Jesús les infundió la luz de la gloria al descender a los infiernos. Y podemos ver otras imágenes representativas de que Jesús descendió a los infiernos. Como conclusión podemos decir que la baja de Cristo a los infiernos es una doctrina que tiene una importancia fundamental para la conversión de la fe cristiana. El Sábado Santo es considerado un dogma para este día. Cristo bajó a los infiernos a darle luz a los antes patriarcas que estaban encerrados. Eso también era creencia de muchas culturas mediterráneas. Esta información para esta exposición la saqué de la guía que mandó el profesor de la Sagrada Biblia y consulté con un padre. Muchas gracias, mi nombre es Juan Felipe López Contreras, grado 9A. Buenas, profesor, mi nombre es Haider Andrés Vergara Urán, soy del grado 9A y el día de hoy le vengo a hablar sobre el tema número 4 de la guía de religión del primer periodo. El anticristo. El anticristo es un problema. De todos los personajes que la Biblia menciona, ninguno resulta tan enigmático y a la vez tan mal conocido como el anticristo. Pero no es de extrañar que este poderosamente atraiga a curiosos y además que de vez en cuando aparezcan personas diciendo disparates y cosas absurdas sobre esto. Su fuente principal es el libro del Apocalipsis, donde aparece simbolizado con el número 666 y que aparecerá al final de los tiempos. ¿De dónde salió esta idea? Para saber de dónde salió esta idea tenemos que ubicarnos en los siglos que precedieron al nacimiento de Jesús, donde el pueblo judío, recordando su dolorosa experiencia del pasado y las persecuciones de las que había sido objeto casi que permanente a lo largo de su historia, comenzó a pensar también que en el futuro continuaría esta situación casi que constante de su vida. Tenemos dos criaturas de las que habla el profeta Ezequiel y Daniel. El profeta Ezequiel nos habla sobre un príncipe que aparecerá sembrando con brutalidad el terror y recibirá el nombre de Gog. Y además Daniel nos habla sobre un rey todopoderoso que blasfema contra Dios y oprime a su pueblo y prohíbe el culto. Su paso al cristianismo. Esta creencia judía quedó plasmada sobre todo en los libros apócrifos escritos inmediatamente antes del Nuevo Testamento. Este pasó rápidamente a los primeros cristianos, solo que este enemigo de Dios pasó a ser ahora adversario de Cristo, de donde recibe su nombre el anticristo. Cuando empezaron los problemas en la nueva iglesia cristiana, las sangrientas persecuciones y la feroz represión contra los seguidores de Jesús, se decía que este era el anticristo. Las personas empezaron a decir muchos rumores y muchas habladurías de cuándo aparecería, en dónde y lo que haría, hasta el punto de atemorizar a la gente que se preocupaban más por el daño que le ocasionaría a la iglesia. Hay que aclarar las cosas. En este momento de confusión, el apóstol Juan escribe su primera carta de las comunidades diciéndoles: hijos míos,
es la última hora. ¿Habéis oído venir del anticristo? Juan es consciente de las habladurías y comentarios que la gente decía. Pues bien, muchos anticristos han aparecido. Con esto el autor de la carta nos aclara varias cosas. En primero, que lo que se tejía en torno a la venida del anticristo eran solo simples patrañas e invenciones de la gente. Segundo, que no es verdad que existiría uno solo, sino que existiría mucho. Y por último, que no iba a venir el fin del mundo, ya que en la época de Juan estaban actuando en la comunidad. Pero Juan no se contenta con estas referencias genéricas, sino que identifica a los anticristos y agrega: porque todo el que niega a Jesús es el Cristo o niega al Padre y al Hijo, este será el anticristo. Otra carta por las dudas. Unos años más tarde, Juan escribe una segunda carta a las iglesias y les advierte lo mismo: que unos seductores han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en cambio. Este seductor y el anticristo. Entonces, esto nos dice que todo el que niega a Jesús es el Cristo, que rechaza al Padre y al Hijo y con sus ideas extraviadas destruye la doctrina de la iglesia, será el anticristo. San Pablo habla del anticristo. Dice que San Pablo, aunque no lo menciona, se refiere al anticristo cuando dice que aún debe manifestarse el hombre impío, el hijo de la perdición o el adversario, que se hace proclamar el mismo Dios y que el Señor destruirá con solo un soplido. Al impío de San Pablo hay que identificarlo como el anticristo de San Juan, y por lo tanto el anticristo no es ninguna persona concreta, sino un género, una clase de personas que atentan sobre Cristo o se oponen a él. San Pío X y el anticristo. Al tiempo de subir al pontificado, el Papa San Pío X expone la desoladora situación religiosa en dicha época. En ella dice que comienzan los males reservados para los últimos tiempos, como si ya se existiese en él el hijo de la perdición del que habla San Pablo. El mismo Papa, al referirse al anticristo, parece identificar más que un hombre una doctrina, que en este caso pretendía desterrar a Dios y hacerse adorar en su reemplazo. Y por último, que gente que sabe cosas. Tampoco es tan preciso lo que la Biblia dice del anticristo. Llama la atención que hoy se hable tanto de él, atemorizando a la gente con cuentos y habladurías. Tal como sucedía en la época de Juan, en la actualidad estas dos cartas dan testimonio de que este era un pastor preocupado por su pueblo, que se encontraban confundidos entre tantas habladurías que la gente decía. Por eso a todo aquel al que vayamos predicar sobre el anticristo debemos recitarle esta copla. Que gente que sabe cosas, la gente de este albardón, que gente que sabe cosas que no son. Muchas gracias por su atención.